La reforma agraria en el Perú representa un conjunto de estrategias y acciones aplicadas en el país a lo largo del siglo XX con el fin de reorganizar la propiedad de la tierra y elevar el bienestar de los agricultores y las comunidades rurales. Estas iniciativas se enfocaron en la adquisición y redistribución de extensas propiedades rurales, originalmente en manos de grandes terratenientes, entre pequeños agricultores y comunidades campesinas. Pero asimismo se le culpa de que ser el causante del desincentivo a la inversión, ya que la incertidumbre sobre la tenencia de las tierras, la posibilidad de futuras expropiaciones y la falta de incentivos para invertir en la mejora de la tierra llevaron a la disminución de la inversión en la agricultura. Por esto se plantea la duda de si se considera usted que la reforma agraria fue beneficiosa en el aspecto político, social y económico del país en el siglo XX. La postura del equipo es que consideramos que la reforma agraria sí fue beneficiosa en estos aspectos del país. A continuación detallaremos nuestras razones basadas en hechos históricos importantes que servirán para respaldar y argumentar correctamente nuestra postura. La reforma agraria fue beneficiosa en el aspecto social porque gracias a las expropiaciones que se dieron en ese tiempo, todas las empresas de comunicación y educación pasaron a pertenecer a empresarios peruanos. De esta manera fueron expropiados periódicos de Lima, radio y televisión. Esto con el objetivo de dar un sentido social distinto al que se vivía en esa época a esas instituciones, basándose ahora en campesinos, trabajadores y educadores. De esta forma dejar que unas pocas familias oligárquicas, que no eran ni siquiera representantes del pensamiento de la mayoría de los peruanos, controlen los medios de comunicación, como se vivía en ese tiempo. La reforma agraria fue beneficiosa en el aspecto económico porque el gobierno realizó una importante redistribución en la prioridad y los ingresos. Bajo el lema La tierra es para quien trabaja, este lema fue elegido en el gobierno de Velasco. Al principio de esta nueva reforma buscó ayudar y benefició a los campesinos, trabajadores y profesores a surgir en el aspecto económico y generar ingresos para solventar sus gastos. Al inicio, esta nueva reforma les fue difícil debido a que le fue complicado diferenciar quiénes eran los verdaderos campesinos o trabajadores que necesiten estas tierras para que generen sus nuevos ingresos. Al final esta reforma benefició mucho, ya que se crearon empresas agrarias en la que los dueños eran trabajadores como figura cooperativa. Pero igual surgieron que los administradores eran personas que eran enviadas por el gobierno o supervisadas por el gobierno. La reforma agraria fue beneficiosa en el aspecto político porque se realizaron expropiaciones que beneficiaban al pueblo campesino. La ley de la reforma agraria, aplicada desde 1969, privó de su propiedad a los ancedalos que tuviesen más de 50 hectáreas de tierras en la costa y 150 en la sierra. Las expropiaciones fue virtualmente sin compensación, ya que se valoraron las tierras, animales, cebrios, edificos y maquinaria. Con el objetivo de terminar con los latifundios, estas tasas de ordinarios fijaban valores de menos de la mitad de los precios de mercado, que a veces llegaban a ser incluso simbólicos. El monto resultante fue entregado en su mayor parte en bonos que pagaban una tasa de interés inferior a la inflación. Como conclusión, consideramos que la reforma agraria sí fue beneficiosa para el Estado peruano en estos años, durante el siglo XX, porque fue en el aspecto político se realizaron expropiaciones que beneficiaron al pueblo campesino, a la clase trabajadora, al sector de educación, también a los campesinos, como ya había mencionado, en el aspecto económico porque el gobierno realizó una importante redistribución de la propiedad y los ingresos, con lo cual salieron beneficiados muchos hermanos peruanos
porque también podían reorganizar la agricultura de otra forma, ya que se había establecido de que la tierra es de quien la trabaja, entonces se pudo gestionar mejor esto. La reforma agraria también fue beneficiosa en el aspecto social, ya que gracias a estas expropiaciones empezamos a ver una mejor redistribución e igualdad en las clases sociales o en las clases obreras, en la clase más baja, en la clase trabajadora, ya que había mucho abuso hacia ellos. Encima no tenían un decreto a favor de ellos, y gracias a esta reforma agraria se pudo reutilizar, reubicar ciertos terrenos a favor de ellos, y sería todo.